Hola a todos, sean bienvenidos a este su canal. En esta oportunidad vamos a aprender cómo hacer este intro en Premiere Pro. Aquí el ejemplo. Iniciemos con el video. Ok, lo primero que voy a hacer es nos vamos a la parte inferior y damos clic a agregar nuevo elemento. Seleccionamos Color Matte. Aquí lo podemos dejar con el ancho 1280 y la altura 720. Ok, seleccionamos un color. Yo voy a elegir este azul. Damos ok y ok. Ahora vamos a seleccionar nuestro color matte y arrastrarlo sobre nuestra línea del tiempo. Vamos a ampliar un poco la línea del tiempo. Como paso 2 va a ser seleccionar y agregar nuestro video de fondo. Arrastramos y soltamos. Para el siguiente paso va a ser crear nuestro título. Selecciono herramienta de texto. Y voy a escribir The City. Control para seleccionar. Cambio el tipo de letra. Yo voy a utilizar Show Car Gothic. Reduzco lo máximo que puedo la diferencia, el espacio que hay entre la palabra de arriba y la de abajo. Creo que está bien. Vamos a subir su tamaño. Creo que ahora la centramos. Si queremos podemos aumentar un poco más el tamaño, que miremos que es el adecuado. Simplemente lo dejamos ahí. Una vez que tenemos nuestro título donde queramos, estamos listos para el siguiente paso. Vamos a seleccionar el color matte y en efectos escribimos track y andamos buscando track matte key. Lo seleccionamos y arrastramos sobre el efecto de control. Buscamos en sus opciones matte, dice ninguno, desplegamos y seleccionamos video 3. Ahora el color matte mostrará lo que sea que esté detrás de las letras. Voy a hacer lo mismo con video 2. Resalto, ya está seleccionado el efecto, arrastro sobre efectos de control matte y selecciono video 3. Para crear una suave transición desde el azul al video click, solo voy a tener que animar la opacidad del área del video. Para eso muevo mi guía al principio del video, donde inicia con nuestro video seleccionado. Busco la opción de video de efecto, opacidad y damos clic aquí donde dice agregar keyframe. Voy a mantener presionado Shift 3 veces clic en este botón. 1, 2, 3. Avancen tanto como ustedes quieran. Vuelvo a dar clic en agregar keyframe. Retorno nuestra guía al principio y voy a opacidad y cambio su valor a 0. Para hacer la transición más natural voy a seleccionar ambos keyframes. Esta zona de aquí la voy a ampliar para que se vea un poco mejor. Voy a seleccionar a ambos, hago esto, doy clic derecho y selecciono Bezier. Lo siguiente será dar clic derecho sobre el último keyframe y selecciono Ease In. Ahora voy a dar clic derecho sobre el primer keyframe que apenas se puede ver, pero es posible darle clic derecho y selecciono Ease Out. Esto, como dije anteriormente, lo único que va a hacer es permitirnos una transición lo más suave posible. Doy clic fuera. Ahora necesitamos retroceder 5 frames al menos y movemos el último keyframe un poco adelante. Mantenemos presionado Shift y presionamos esta tecla. Seleccionamos este último keyframe y podemos adelantarlo un poco. Hacemos nuestra guía al inicio y damos play para ver dónde estamos. Y
ahora tenemos una transición bastante natural, como pueden ver. Pasemos al siguiente punto. Ahora solamente nos queda animar la posición del texto. Para eso voy a resaltar el texto dando clic. Me voy al menú efectos, borro track y voy a escribir 3D. Este es el efecto que andaba buscando, Basic 3D. Lo selecciono, bajo estas opciones del efecto de control del texto y arrastro. Bajo. Con esto lo que queremos lograr es el efecto del título volando hacia la pantalla. Dentro de las opciones de este efecto andamos buscando cambiar los valores de distancia a imagen. Está en 0 y lo vamos a colocar a 220. Como pueden ver, lo que hizo es irse hacia el fondo. Voy a crear animación dando clic en este icono con forma de cronómetro. Voy a las opciones del texto. Este es el texto. Y entre opciones necesito localizar posición, que aquí está. Y en posición voy a darle al icono animación. Ahora necesito mover la guía al final del texto. Retrocedemos, no aquí, sino aquí. Ahora vamos a necesitar pasar el valor de distancia a imagen. Bajamos distancia a imagen, damos clic y vamos a empezar a bajar para que vaya aumentando o moviéndose la letra hacia la pantalla, como que se acerca hacia nosotros. Entonces bajamos, voy bajando todo lo que puedo, los valores. Ya llegamos a menos 5, menos 10, menos 68, menos 81, menos 90. Damos enter y ahora nuestra tarea va a ser mover en posición un poco a la izquierda. Como pueden ver, lo que necesito es que desaparezca este color negro moviendo las letras hacia la izquierda, y para eso estoy disminuyendo el valor en X. Creo que ahí lo logramos. Ahora lo que necesitamos es subir toda esta parte de la letra hacia arriba. Damos clic en Y y empezamos a bajar para que empiece a subir. Como pueden ver, necesitamos que cubra ese video toda la pantalla. Como pueden ver, sigo bajando y ya completamos cubrir toda la imagen. Damos enter, muevo nuestra guía al principio de la línea del tiempo, doy enter y tendremos un resultado final algo como esto. Muchachos, así es como llegamos al final del tutorial. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos de nuevo la próxima semana y adiós.